Se nos pide que encontremos la secuencia generada por lo siguiente y las funciones generadoras para un. Tenemos g de x es igual a 2x dividido por la cantidad 1 más x. Escribamos g de x como g de x es igual a 2x veces 1 dividido por la cantidad 1 más x. Ahora mirando la tabla de funciones generadoras, 1 dividido por la cantidad 1 más x es igual a la serie infinita 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo y así sucesivamente. Recordemos que encontramos el tono de la función de ejecución sustituyendo x negativa por x en la función generadora de la secuencia constante de unos. En nuestro caso podemos escribir g de x como g de x es igual a 2x veces de nuevo, 1 dividido por la cantidad 1 más x es igual a la serie infinita 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo más x al cuarto. Y así sucesivamente. Y ahora si distribuimos el 2x tenemos g de x igual a 2x menos 2x al cuadrado más 2x en cubos menos 2x a la cuarta. Y así sucesivamente, y ahora podemos determinar la secuencia. Debemos tener cuidado, aunque no hay un término constante, esto indica que el primer término de la secuencia es 0 y luego tenemos 2 menos 2 2 menos 2 y así sucesivamente. Para la parte B, tenemos g de x es igual a 3 dividido por la cantidad 1 menos 4x. Escribamos g de x como g de x es igual a 3 veces 1 dividido por la cantidad 1 menos 4x. Ahora, volviendo a la tabla, observe que la función 1 dividido por la cantidad 1 menos 4x se puede encontrar por sustituyendo x por 4x en la función 1 dividido por la cantidad 1 menos x, lo que significa que podemos determinar la serie infinita de 1 dividido por la cantidad 1 menos 4x por sustituyendo x por 4x en la serie infinita 4 1 dividido por la cantidad 1 menos x, que indica que g de x es igual a 3 veces sustituyendo 4x por x en la serie infinita por 1 dividido por la cantidad 1 menos x, tenemos 1 más 4x para el primero. Más el cuadrado de 4x. Más el cubo de 4x. Y así sucesivamente. Y ahora simplificaremos y distribuiremos 3, tenemos 3 veces la cantidad, 1 más 4x plus 16x al cuadrado. Más 64x a la tercera y así sucesivamente. Y ahora distribuyendo 3 tenemos g de x igual a 3 más 12x. Más 48x al cuadrado. Más 192x cubos y así sucesivamente. Desde aquí podemos determinar la secuencia es 3 12 48. 192 y así sucesivamente. Para C tenemos g de x igual a x dividido por la cantidad 1 menos x. Vamos a reescribir esto como g de x es igual a x por 1 dividido por la cantidad 1 menos x. 1 dividido por la cantidad 1 menos x es igual a 1 más x al cuadrado más x al cubo más que nos da g de x es igual a x veces 1 más x plus x al cuadrado plus x al cubo más Distribuyendo x tenemos g de x igual a x más x al cuadrado más x al cubo más x al cuarto más Desde aquí podemos volver a dar la secuencia, no hay un término constante. El primer término de la secuencia es 0, y luego tenemos una secuencia de unos. Y para el último ejemplo tenemos g de x igual a 5x dividido por el cuadrado de 1 más x. Podemos escribir esto como g de x es igual a 5x por 1 dividido por el cuadrado de 1 más x. Ahora mirando nuestra tabla, observamos que no tenemos la función generadora de 1 dividido por el cuadrado de 1 más x, tenemos la función 1 dividido por el cuadrado de 1 menos x, que significa que para encontrar la serie infinita para 1 dividido por el cuadrado de 1 más x, necesitamos sustituir x negativa por x en la serie infinita por 1 dividido por el cuadrado de 1 menos x, así que esto nos daría g de x es igual a 5 veces la cantidad
1 más 2 veces x negativo, más 3 veces el cuadrado de la x negativa más 4 veces el cubo de la x negativa. Y así sucesivamente. Sigamos adelante y simplifiquemos. Tenemos g de x igual a 5x veces tenemos 1 menos 2x. Más 3 veces al cuadrado. Menos 4x al cubo. Más siguiente distribuimos 5x. Esto nos da g de x igual 5x. Menos 10x al cuadrado. Más 15x en cubos. Menos 20x al cuarto. Más y ahora podemos escribir la secuencia. Porque no hay un término constante, el primer término de la secuencia es 0, entonces tenemos 5 menos 10 15 menos 20 y así. Espero que esto te haya resultado útil.